Después de ver todos esos datos, ¿dónde está la Argentina? ¿Cómo está el gobierno? ¿Qué estás viendo? Es muy difícil hacer una lectura de datos que uno conoce en este momento. Para cualquier gobierno es muy difícil mantener una imagen muy alta durante mucho tiempo. ¿Pero coincidís que es el peor momento del gobierno? Bueno, yo creo que nuestra memoria juega en contra nuestro a la hora de evaluar la memoria reciente, el pasado reciente. Creo que el gobierno enfrentó otros momentos de los que dijimos es el peor momento del gobierno. Diciembre, por ejemplo. Diciembre, pero también el año anterior, cuando las tarifas fueron objetadas judicialmente, hubo que ir a audiencias públicas, la Corte intervino. Digo, fue un momento de mucha tensión, no fue un momento sencillo, el gobierno volvió para atrás, tuvo que, quiero decir... La economía que no arrancaba en el primer semestre del 2016. La expectativa, el anuncio de inflación del 40% en 2016. Quiero decir, hubo muchos momentos muy difíciles. Creo que el gobierno mantuvo una imagen muy alta, más tiempo del esperable en un contexto macroeconómico como el que estamos viviendo. Pero tampoco me atrevería a decir que esta es una tendencia. Creo que lo que vemos es mucha volatilidad en la imagen, que rápidamente la opinión pública se orienta a una visión más benévola y rápidamente a una visión más escéptica. No creo que sea un estado de cosas fijado, no creo que esta sea la realidad del gobierno para el próximo tiempo. Lo que sí creo es que hay algo que resulta, me parece a mí que resulta claro, y es el pasado dejó de ser una excusa y una amenaza, o dejó de ser una amenaza porque dejó de ser una excusa, lo cual no quiere decir que deja de producir efectos sobre lo real. Quiero decir, tenemos... Entiendo perfectamente. Nuestro pasado... Ahora el gobierno se lo juzga más por lo propio que por el efecto contraste. Sí, sobre todo creo que lo que vamos a empezar a ver, y me parece que el episodio de la discusión de las tarifas entre el radicalismo y el PRO en el seno de la coalición cívica, de la coalición Cambiemos, y la coalición cívica también intervino, Elisa Carrió también intervino muy fuerte, lo que estamos empezando a ver es una disputa por el futuro y no una cohesión contra el pasado. Se acabó la cohesión porque Cristina amenazaba, Cristina ya no amenaza, y como ese enemigo que era real, pero que imaginariamente se había sido dotado de mucha fuerza para cohesionar, ese enemigo desaparece o tiende a desaparecer. Lo hemos visto también, la imagen negativa de Cristina es muy alta y de eso no hay regreso. De una imagen por eso positiva el peronismo, que, claro. Por eso explica que el peronismo quiera deshacerse de Cristina. Exacto. La foto de ayer en Córdoba. Absolutamente. Entonces digo, cuando esa amenaza cede, bueno, podemos discutir entre nosotros, se dicen. Ya que discutamos entre nosotros no le da espacio a aquel. ¿Y qué se discute? Se discute poder para el 19, se discute política, se discuten ideas, se discuten modos de hacer política, no solo contenidos de las políticas, sino modos de hacer política. En la coalición de gobierno hay alguna gente muy refractaria a la discursividad, alguna gente que no cree que haya que explicar qué es lo que se quiere, que no haya, gente que no cree que los discursos, las narrativas, los relatos sean importantes. Y hay gente que piensa que sí son importantes. El radicalismo es un partido que cree que hay que construir un discurso sobre lo real. Y PRO no cree que haya que hacerlo. Y estamos viendo estas tensiones. Interesante. Estamos viendo también qué decisiones van a tomar para cuando sean gobierno en el 19, si es que vuelven a hacerlo. Todo parecería indicar que si el escenario actual se proyecta, a pesar de la imagen del gobierno, van a reelegirse. Y entonces están discutiendo para quién van a gobernar, de qué modo van a gobernar. Suponemos que 4 años van a haber sido suficientes para que la macroeconomía se encarrile, en los términos en los que el gobierno cree que debe encarrilarse. Es decir, se acabaron los subsidios, se empieza a reducir el déficit fiscal,
hay un cierto crecimiento sostenido, más lento del previsto y del deseable, pero la inflación creo que sigue siendo el punto crítico en todo esto. Sí, hay una inserción en el mundo, la idea de jugar en la OCDE, de ser un país emergente y no fronterizo, y de respetar el capital, digamos. Todo esto está resuelto. Entre comillas. Supuestamente en el 2019 todo esto estaría resuelto. ¿Y entonces qué? Digo, ¿qué decisiones se van a tomar? ¿Qué y para quién? Bueno, ¿qué y para quién? ¿Qué decisiones para dinamizar qué sectores, para estimular qué actores de la economía, para defender o debilitar qué grupos sociales o culturales o políticos? Digo, las decisiones, toda decisión de una política pública, pequeña o grande, está asignando trayectos para distintos jugadores. Alejandro, ¿ves la opción de una gran interna, una gran paso en el peronismo con Cristina que le dé volumen y que le dé alternativa real de poder? No lo sé, Paulino, la verdad no lo sé. Depende, creo que va a depender del modo en el que lleguen a final de este año los peronistas y el gobierno. Correcto. Si el gobierno llega débil, los peronistas se van a envalentonar y van a hacer transacciones que no estarían dispuestos a hacer con un gobierno fuerte, y esas transacciones implican incluir a Cristina. Si el gobierno llega débil y sumar a Cristina permite tener alguna expectativa de triunfo en el 19, la suman. Si el gobierno llega muy fuerte, no van a querer meterla de nuevo en un juego que en parte va a ser explicado por los daños que ella le provocó al peronismo. Entonces, claro, ¿para qué la van a...? Alejandro, ¿sabes con qué quiero despedirme? Ayer hubo un episodio en la Feria del Libro, me pareció que grave. yo quería, mira, te agradezco mucho que lo traigas, porque no quería irme sin mencionarlo. Porque sos un tipo que ama la literatura, por suerte se están vendiendo un poco más de libros. Ayer fue la inauguración editor hace casi 40 años. Ni más ni menos. Y porque debo haber asistido a no menos de 120 o 130 ferias del libro en mi vida, en distintos lugares del país y del mundo, porque creo que la política, la convivencia, exige que lo que esté en el centro de cualquier escena pública sea la palabra. Y cualquier gesto de quitar la palabra del centro de la escena pública, que es lo que ocurrió ayer en la inauguración de la feria, es la supresión de la política. Y cuando se suprime la política, no hay causas buenas. Las causas buenas deben ser tramitadas políticamente. Yo no sé si la causa de estos chicos es buena. No me importa. Lo que me importa es que lo que hicieron fue, una vez más, un intento de suprimir la palabra como el modo de resolución de conflictos, y suprimir la palabra porque acallaron a quienes tenían el derecho de uso de la palabra en esa situación, en ese momento. Son formas de la violencia física, de la violencia simbólica, de la violencia moral que no deben ser toleradas. Y quiero decir que me parece que ha habido complicidad o complacencia de los organizadores del acto, porque habitualmente el control del acceso a esa sala es estricto, porque hay una cantidad limitada de localidades y una cantidad de invitaciones adecuada. Alguien entregó muchas invitaciones a alguien que no correspondía, era un invitado. Y ciertamente además, cuando interrumpen el discurso de Abeluto, no interrumpen el discurso, cuando le impiden empezar a hablar, las autoridades de la Fundación del Libro no se ponen en el centro de la escena para restablecer un orden del que, si no hubieran podido reinstaurar, deberían haber sido también víctimas en el lugar privilegiado. Eran los anfitriones, tenían la obligación de tomar un lugar central y hacerse cargo. Es como de estar esto. en tu casa y dos amigos se pelean y vos no intervenir. Sí, pero no eran dos amigos que se peleaban. Había alguien invitado y hubo un intruso. Y ese intruso se habilitó al intruso a que violentara una situación. Y ese intruso entró con pancartas, con estas imágenes que vimos, con megáfonos, con cosas que cualquiera hubiera podido evitar. Paulino, verdaderamente es aquello que no queremos ver, y no es un problema de afinidades ideológicas ni afectivas, es un problema
de modo de vida. La vida democrática exige que respetemos algunas cosas fundamentales. Lo de ayer es abominable. Gracias. Enorme placer, como siempre.